mediante su programa Martes Democrático, les da la bienvenida a este evento denominado Incremento del Impuesto Selectivo al Consumo ¿reactivará la economía? Asimismo, le damos las gracias a todo el público que nos está viendo por el canal institucional del Congreso de la República y a través de nuestras plataformas digitales. Para iniciar esta importante conferencia, tenemos la palabra de saludo y bienvenido a cargo de la doctora Karina Beteta Rubí, jefa de la Oficina de Participación Ciudadana, en el cual le damos fuertes aplausos, por favor. Muy buenas noches con todos los asistentes. Queremos saludar a nombre de la Oficina de Participación Ciudadana, a nombre de la primera vicepresidencia, a nuestro expositor, a Elmer Cuba, economista con una trayectoria muy amplia y conocedor del tema que vamos a abordar hoy sobre el incremento del impuesto selectivo al consumo, de qué manera afecta la canasta familiar y en especial a todos los peruanos. Es un tema muy técnico, entendemos que es un tema muy técnico, pero al mismo tiempo es muy importante. Por tal motivo, hemos tenido a bien de invitar a un especialista que también fue miembro del Banco Central de Reserva y con esa misma experiencia de su profesionalismo, estamos seguros que hoy nos podrá brindar la información necesaria que todos tenemos. Espero que no nos alarme con la información, pero es una información técnica, pero lo importante es que debemos de estar preparados para saber qué acciones debemos de impulsar tanto en nuestra economía familiar como también el informe que debemos de nosotros enviar a los señores congresistas y, ¿por qué no, pedir quizás desde aquí, desde esta tribuna, para que el gobierno también pueda realizar estas mesas de trabajo a fin de poder lograr en tal medida una solución? Sé que la economía en estos momentos para nuestro país no es fácil, pasando momentos muy críticos según los anuncios de los especialistas, pero qué mejor dejar en manos de un especialista que hoy nos podrá brindar toda la información necesaria. Desde ya nosotros agradecemos por brindarnos este tiempo, dejar sus quehaceres profesionales para compartir la experiencia y también algunas medidas importantes que seguramente nos va a mencionar en esta noche. Una vez más, agradecer a nuestro público que nos acompañan todos los martes en el programa Martes Democrático. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Muy bien. A continuación, le damos la bienvenida a nuestro expositor. Él ha sido director del Banco Central de Reserva, como también de diferentes organismos públicos especializados, como Sinermin, COFIDE e Indecopi. Además, ha sido director independiente de diferentes empresas industriales de la Bolsa de Valores de Lima. Actualmente, se desempeña como docente en la Universidad Pontificia Católica del Perú y de la Universidad del Pacífico. Y además es columnista permanente en los medios de comunicación como El Comercio y el diario Gestión. Y actualmente también es socio de la empresa Macroconsul. Con ustedes, el doctor Elmer Cuba. Un aplauso, por favor. Gracias por la invitación para estar acá con ustedes y con mucha gente que está viendo también esta presentación. Yo voy a hablar sobre el selectivo de consumo, pero antes de entrar ya en materia, vamos a ver un poco el marco general de por qué estamos hablando de esto, ¿no? Todo el tema tributario es importante en el país y hay que resolverlo. Los países que no resuelven el tema tributario están en problemas serios, como por ejemplo Argentina, ¿no? Argentina tiene un problema serio fiscal, que su Banco Central tiene que financiar al fisco y generar hiperinflación. O el caso de Bolivia, cuyo déficit fiscal también es alto
y va en camino a un ajuste fiscal importante y con una fuerte devaluación también, ¿no? O Ecuador. Entonces, cuidar la estabilidad macroeconómica pasa por cuidar la caja fiscal y el gasto. Pero hoy día, más o menos el total del tamaño del gasto total de Perú, del Estado peruano, es 22% del PBI. ¿Ah? Eso es lo que gastamos, ¿no? En gasto corriente, sueldo, salud, educación, infraestructura, 22. Pero recaudamos solamente 20. Tenemos 2% de déficit fiscal. Esos 20 más o menos se componen de la siguiente manera: 15% por tributación y 5 por otros ingresos que son los TUPAS, por ejemplo, ¿no? De hecho que pagamos para sacar DNI, pasaporte, los permisos, ¿no? 5% por TUPAS, digamos, 15 por recaudación, 20, y gastamos 22. Entonces tenemos que cuidar cada cosita de los ingresos. Ahora, entremos ahora a los ingresos tributarios, ¿no? Del 100% de tributación, el más importante de lejos es el IGB. ¿Ah? El IGB es como se dice en criollo, para la olla, ¿no? Es el sueldo del Estado. 60% de los ingresos tributarios es el IGB, sea IGB interno o el IGB a las importaciones. Entonces, acordémonos del número, 60%, ¿no? Otro 30% de la tributación es pagado por el impuesto a la renta, ¿ah? Que básicamente hay dos grandes pagadores acá. Las empresas, ¿no? Que todos los años tienen utilidades, tienen que pagar 29.5% de sus utilidades, dejarlos como impuesto a la renta. Y nosotros, las personas, ¿no? Que trabajamos los formales, ¿no? Que tenemos un sueldo, unos ingresos anuales y pagamos proporcionalmente a los ingresos. Si tú ganas por debajo de un umbral, pagas cero, ¿no? Si tú ganas, digamos, eres formal, pero ganas, por decir, 1.500 soles, pagas cero impuesto a la renta, ¿no? No se te afecta. Pero a partir de más o menos 2.500 soles comienzas a pagar, ¿no? Primero 8% y va subiendo. Y si ganas, pues, más de 20.000 soles, más de 15.000 o 20.000 soles, pagas ya 30% de la parte alta. Entonces, en resumen, el Estado peruano no podría vivir sin recaudación, ¿no es cierto? Sería imposible. Tenemos que bajar el gasto público. Repito, 22% de gasto, 15 de ingresos tributarios, 5 de no tributarios. De ese 15%, estamos hablando del nuevo 15, que es el 100 ahora, de ese 100 de tributos, 60 es el IGB, ¿ok? 30% es impuesto a la renta. Grosso modo, la mitad a las personas, la mitad a las empresas, ¿no? El otro día se compone de selectivo, más o menos, ¿no? O sea, que no es tan importante. No es que el Perú se juega la vida con el selectivo, o sea, porque solamente pesa a lo más 10% de toda la recaudación, ¿no? Mucho más fuerte es el IGB y la renta, por ejemplo, ¿no? La renta sea empresarial o renta personal. Bueno, los alquileres que son menores, digamos, ¿no? Ok, entonces, ¿y por qué tenemos que pagar impuestos? La pregunta es más importante, ¿no? Porque cualquier actividad económica dentro del suelo peruano tiene que pagar impuestos. Repito, cualquier actividad económica hecha dentro del suelo peruano tiene que pagar impuestos. Si tú generas valor, ¿no? Agregas valor, o sea, compro pescado, compro limón, compro cebolla, tengo un plato, lo mezclo, ¿no? Alquilo un local y vendo ceviche, estoy generando valor, ¿no es cierto? En este ejemplo burdo, ¿no? Supongamos que todo el costo de un plato es, vamos a decir, 15 soles, ¿ya? Y lo vendo en 30, ¿no? Ese plato que costó 15, lo vendo en 30, estoy agregando valor de ¿cuánto? De 15, ¿no es cierto? Como agrego valor, tengo que pagar IGB, porque el IGB es un impuesto a valor agregado. O sea, todas las empresas peruanas formales que agregan valor tienen que pagar 18% de ese valor que hemos agregado, ¿no? Ese es el IGB, es un impuesto bien pensado a valor agregado. Aparte, vamos a poner el ejemplo del ceviche, ¿no? Ese cevichero, ¿no? Que paga el IGB por cada producto que vende, tiene utilidades, ¿no es cierto? En un año cualquiera tiene utilidades y tiene que pagar el 29.5% de sus utilidades, ¿no? ¿Por qué? Porque es una actividad económica en suelo peruano. Si fuese en suelo colombiano, también pagaría pues, en Colombia los impuestos, ¿no? Si fuese en suelo chileno, pagaría el IGB en Chile y el impuesto a la renta en Chile. O sea, la mayoría de países del mundo te impone una tributación por generar actividad económica en su suelo, ¿no es cierto? Salvo unas zonas especiales, pues, de libres impuestos, territorios, etcétera, ¿no? Que quieren generar empleo, por ejemplo, y no cobran impuestos, ¿no? Esa es la minoría, ¿no? La mayoría del mundo, de los países, cobran un impuesto para poder dar servicios públicos, ¿no? Educación, salud, justicia, ¿no?
a sus ciudadanos. Entonces, es importante la tributación. Para comenzar, eso no tengo ninguna duda que eso debe ser. Lamentablemente en Perú no todos pagamos impuestos. Hay una fuerte evasión de IGB. ¿De cuánto? Según cálculos de la SUNAT y del MEF, cerca de un 30% de gente que no es que sea pobre, ¿eh? Y que está generando valor, pero vende sin factura y está generando valor. Y compite contra otro que está a la frente que sí está pagando, ¿no? O sea, nada más injusto que competir con otro a la frente que es idéntico a ti, pero que tú pagas tu 18% de tu valor agregado y él no, ¿no? Es una competencia bastante desigual. Eso hay que minimizarlo. No es cobrar al que no tiene, ¿eh? Estamos hablando de valor agregado. Si agregas valor, pagas tu 18. Si no agregas valor, no pagas. Igual renta. Si tú tienes utilidades altas, por ejemplo, una minera o una empresa, digamos, qué sé yo, un banco, ¿no? Tiene utilidades, perfecto. Como tiene utilidades, tiene que pagar el 29.5% de las utilidades todos los años para que todos los peruanos puedan también tener servicios públicos que el Estado cobra, ¿no? Pues, claro, qué horrible sería estar con otra empresa al frente que no paga renta, ¿no? También tiene una competencia desigual y nos está sacando la plata del bolsillo a nosotros, ¿no? A nosotros, a los peruanos que vivimos en el territorio, que estamos poniendo esa ley para que se cumpla. Entonces, la evasión de renta, el impuesto a la renta, también es grande, cerca del 40%. O sea, tenemos dos impuestos, el IGB y impuesto a la renta, que ambos tienen una fuerte evasión y esa hay que combatirla. Y ese trabajo es de la SUNAT y del MEF, diseñar un buen sistema para que eso ocurra, ¿no? No es cobrar al que no tiene, ¿eh? No tiene, no paga, pues, ¿no? Si tienes utilidades bajas, si mi utilidad es baja, si gano 1.000 soles de utilidad, pago 29.5% de 1.000 soles. Si gano 1.000.000 de soles, pago 9.5 de ese millón de soles. Es lo más justo, ¿no? Ok, ahora entramos a selectivo. Para hacer el marco general, pues, ¿no? Para no hablar de selectivo. El selectivo, entonces, no es importante en términos macroeconómicos, porque, como digo, explica no más del 10% de la tributación, ¿no? No tiene parangón con el IGB o con la renta. Pero es importante en esa industria, donde se aplica es importante. ¿Por qué existen los selectivos en el mundo? En todo el mundo es selectivo, no es un invento, digamos, de Perú, ¿no? El selectivo, en teoría, su genealogía es grabar al daño, ¿no? Si tengo que grabar algo que te genera daño, a ti o a la sociedad, ¿no? Impuestos. El que contamina más paga más, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los combustibles, lo usual en los países desarrollados es que el combustible más contaminante, le hace el carbón, paga más impuesto selectivo, ¿no? Que el diésel, que a su vez paga más que la gasolina, que a su vez paga más que el gas licuado de petróleo, el GLP, que a su vez paga más que el gas natural, ¿no? Entonces, hay que grabar los impuestos en función al daño que hacen al medio ambiente, ¿no? La misma unidad calórica, yo estoy contaminando más, te debo pagar un poco más, ¿no? Si paso por la unidad bancaria con un camión que usa diésel y otro compadre pasa con un carro eléctrico, te debe pagar diferente, ¿no? Impuesto a la contaminación. Ese es el selectivo a los combustibles, ¿no? Que debe existir, debe estar bien pensado en función a la contaminación. Que en Perú esa ley existe y está en suspensión. ¿Por qué? Para no gravar mucho a los camiones que usan diésel, ¿no? No es tan fácil, lo que estoy diciendo suena bonito, es lo correcto, pero no es tan fácil, implica oposición. Por ejemplo, hace unas semanas han visto cómo muchos camioneros y agricultores en Bélgica han tomado el centro de Bélgica, ¿no es cierto? No querían el selectivo al combustible, al diésel, ¿no? Porque usan tractores, pues los agricultores, ¿no? O sea, no es tan fácil, ¿no? Es lo correcto, pero no es tan fácil. Hay fricciones desde aquí hasta Bélgica. Ese es el selectivo al combustible, ¿no? Entonces, en resumen, hay que pagar en función a la contaminación y eso hay que hacerlo de manera gradual. Hablemos ahora de otro selectivo famoso, el selectivo al tabaco, ¿no? Si tú fumas, te haces un daño a ti mismo y a que está al lado también, ¿no? Porque si tú fumas tú y la que está al lado no fuma, fuma contigo, ¿no es cierto? Tú la estás obligando a fumar a ella y ella no quiere fumar. Entonces tú debes pagar un poco más que no es lo mismo que tomar agua, ¿no? O comprarte pues, una camisa. Esta camisa, por ejemplo, no debería pagar selectivo, ¿no? Esta camisa paga IGB, ¿no? La compro y pago IGB, ¿no? Pero no pago selectivo. No hace daño que yo tenga esta camisa, no hace daño a nadie. Si yo fumo, sí. Entonces, esa diferencia hace que ese tabaco debe pagar impuestos. Eso no está en discusión. Lo que está en discusión es cuán alto es el impuesto, ¿no? Si yo pongo un impuesto, como en el caso peruano, y eso se ha estudiado, tan alto al tabaco, genera informalidad y contrabando. Hoy día, el sur de Perú,
más de la mitad, no estoy exagerando, más de la mitad de los fumadores consumen productos de contrabando, ¿no? Gatillado por impuestos muy altos, porque tengo fronteras muy porosas. Entonces, este impuesto que debe existir, pero que nos ha ido la mano, está mal diseñado, está muy alto. Entonces, con lo cual pierdo soga y cabra, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente sigue fumando y dejo de recaudar, ¿no es cierto? Y no hay quien responda por ese producto. Es un producto que viene de Paraguay, sabrá uno con qué calidad, ¿no? Bamba, con un sello que dice que es Hamilton y no es Hamilton, o cualquier marca que se les ocurra a ustedes, ¿no? Y no responde por la calidad. En cambio, la empresa formal responde por la calidad y paga el impuesto, ¿no? Entonces hemos perdido soga y cabra. Se nos ha ido la mano con ese impuesto selectivo al tabaco, ¿no? Hemos generado contrabando, hemos perdido el control sobre el fumador, porque sigue fumando más barato, contrabando, ¿no? Y el control de la calidad, ¿no? El peor de los mundos, por diseñar mal el nivel. El nivel debe ser más bajo. Otra cosa es la indexación, ¿no? Una vez que ya pones el impuesto, ¿no? En el caso del tabaco, por ejemplo, no me acuerdo bien exactamente, supongamos que sea 20 centavos por cada cigarrillo, 20 centavos de sol. Claro, si el cigarrillo sube de precio con los años, ese 20 centavos de sol tiene que indexarlo a la inflación, ¿no es cierto? Si cae, sube el precio, ese 20 centavos debe subir 22 centavos, 23 centavos, es lo correcto. No estoy discutiendo que eso esté mal, discuto que esté mal pues el 20 centavos. Debería ser 10 centavos, ¿no? Y a partir de ahí indexarlo. ¿Me explico? O sea, lo que está mal no es la indexación cada año a ese precio, lo que está mal pensado es ese nivel. Es muy alto, tan alto que genera contrabando, que no queremos, ¿no? Hemos entrado en trompo. Hablemos otro impuesto selectivo. Ya hablamos de los impuestos a los combustibles, hemos hablado del impuesto al tabaco, hablemos del impuesto al consumo alto de azúcares, por ejemplo, las bebidas gaseosas, ¿no es cierto? Un consumo exagerado de bebidas gaseosas, exagerado digo, no, que genera obesidad, ¿no? Sobre todo a los niños. Entonces, no es lo mismo tomar agua que una bebida light o que un jugo con mucho azúcar, no es lo mismo, ¿no? El mismo litro tiene más contenido de azúcar. Y entonces los países ¿cómo han racionalizado eso? Vamos a grabar proporcionalmente más al contenido de azúcar. Eso que es lo correcto, Perú recién lo está haciendo hace unos años, antes no era así. Cuando nosotros hicimos el primer estudio hace 15 años sobre el selectivo a las gaseosas, el agua embotellada pagaba impuestos. 10%. El agua embotellada pagaba 10% de selectivo, ¿no? Dime, por favor, ¿qué daño hace tomar agua, ¿no? Porque el concepto del selectivo es, yo voy a grabar a bienes que hacen daño, ¿no? No está hablando del IGB, ¿no? Todos deben pagar IGB, el agua y la bebida X, ¿no es cierto? Renta también, la empresa que produce agua potable, agua embotellada o una bebida gaseosa, cualquier marca, paga pues impuesto a la renta, ¿no? Si gana plata. Estamos hablando de otra cosa, estamos hablando del selectivo a ese consumo, ¿no? Entonces, ¿qué inaudito era que en Perú pagase el agua potable, el agua embotellada 10% selectivo? Porque nada que ver con el diseño mismo conceptual de lo que es un impuesto selectivo al consumo, ¿no? Al daño. Entonces, recién se dieron cuenta eso en el mes y se murieron de vergüenza y dijeron, ya tienes razón, o sea, cero, ¿no? El agua potable, el agua embotellada no iba a pagar impuesto selectivo, otros impuestos sí, ¿no? Y también se pagaba lo mismo por una bebida saborizante con gas, si tenía azúcar o si tenía apenas azúcar, se pagaba lo mismo. Absurdo. Y felizmente las autoridades entraron en razón y comenzaron a grabar más a más contenido de azúcar. Entonces había no quiero decir ningún nombre, pero ya se imaginan cuál, una bebida negra famosa en el mundo, ¿no? Esa botellita con azúcar paga más impuesto selectivo que la botellita light o cero, ¿no? Es lo correcto, ¿no? Grabar a consumo de azúcar. ¿Y ha resultado en Perú efectivo ese impuesto? Sí, ha sido maravilloso. Desde que se puso, se ha estabilizado el consumo y el tema vinculado a la obesidad, ¿no? O sea, ha funcionado. ¿Ve? O sea, no es un invento. Ese impuesto está funcionando. Y está bien, yo lo dejaría ahí tranquilo, que funcione y perfeccionarlo. O sea, no todos los impuestos selectivos son malos per se. Tampoco hay que eliminarlos, deben existir, pero en la justa medida. Repito, en el caso de gaseosas, está bien diseñado, no lo tocaría. ¿No? Está bien, está funcionando, ahí está, no toques lo que funciona, ¿no? No toques lo que está funcionando, déjalo ahí, no lo arregles, está funcionando. En el caso del tabaco, está mal diseñado, está muy alto, ¿qué?
ponerlo más abajo y baja el contrabando. No va a cambiar el consumo, que es lo que quería, pero por lo menos vas a recaudar más, ¿no? Hoy estás perdiendo soy y cabra. En el paso al siguiente selectivo, al de las bebidas alcohólicas, ¿no? Un vaso de whisky debe pagar lo mismo que un vaso de vino o un vaso de cerveza. La respuesta es no. Tiene que pagar de acuerdo al contenido alcohólico, ¿no es cierto? No es lo mismo. Entonces hay que cargar de selectivo en función al contenido alcohólico. A más grado alcohólico, más impuesto selectivo. No estoy hablando de renta, que tiene que pagar por ser una empresa privada con fines de lucro, paga impuesto a la renta, ¿no? Si tiene utilidades. O si IGB, que si genera valor agregado, ¿no? Si junto agua con lúpulo y con cebada a altas temperaturas y produzco valor agregado, pago IGB. ¿No? O sea, en Perú la cerveza paga IGB. Y la empresa que produce cerveza también paga impuestos a la renta. Estamos hablando del selectivo cargado a ese producto, ¿no? Y ahí también está mal diseñado, porque la cerveza paga más de lo que debería en función del grado alcohólico, ¿no? Y eso no es menor. ¿Qué genera? Genera que una distorsión, pues, ¿no? Porque estamos hablando de que debería ser en función del grado alcohólico, pero como esta cerveza paga más que los demás, genera que la gente no la consuma tanto y consume trago informal, barato, que es peor para la salud, ¿no? O sea, por grabar más a un producto que tiene menos alcohol, estoy desviando algo hacia consumo más barato de algo que tiene más alcohol y que no paga porque es informal, ¿no? Entonces, estoy generando un problema de la salud pública que yo quería evitar. Hay que repensar también el impuesto al alcohol en función al grado alcohólico, ¿no? Si tú pones un impuesto selectivo de manera científica, ¿no? Con experiencia internacional, con las mejores prácticas, lo haces bien en el Perú, nadie tiene por qué quejarse, ni la industria, ni el consumidor, nadie, porque está funcionando, ¿no? Así se hace en el mundo, las mejores prácticas son de esa manera. Pero si tenemos un mal diseño de tabaco, un mal diseño de bebidas alcohólicas, estamos mal. Una vez que lo rediseñemos, digo, no, el de combustibles está bien diseñado, lo dejaría ahí. El de gaseosas también está bien diseñado, lo dejaría ahí. Falta mover la tuerca en tabaco y en alcohol. Una vez que discutamos eso, podemos indexar, ¿no? O sea, la indexación misma per se no es mala. Es correcta, pues, porque si es un monto fijo y hay inflación con el correr de los años, es justo que ese impuesto lo pegues a la inflación, para que no pierda el poder que tenía cuando lo diseñaste, ¿no? Y más rápido sería hacer una tasa, pues, ¿no? Si es una tasa de precio, ya está indexado solito, ¿no? Si es 10% de algo, ya no tienes por qué subir con el IPC, porque ya ese producto automáticamente está vinculado al precio. O sea, si ese producto sube de precio, automáticamente el selectivo también sube, ¿no? Pero si no es el caso, si es un impuesto de tipo fijo, centavos por unidad física, ese sí vale la pena indexar. O sea, la discusión que hemos armado en Perú, debemos subir ahora el selectivo indexado, es una discusión que es menos importante que poner ese nivel en ese impuesto, que está mal hecho, está mal puesto ese impuesto, está mal diseñado. Si estuviese bien diseñado, hay que indexarlo también, ¿no? Si fuese un fijo y si fuese proporcional al precio, no hay nada que hacer, se indexa solita automáticamente, ¿no? Pero hay que cambiar ese pensamiento. Entonces termino mi presentación rápida, directo al punto, de cómo deben hacer selectivos en un país en desarrollo, ¿no? Tomando en cuenta las variables que tenemos. Tampoco se trata de grabar el azúcar solamente a las gaseosas. Y la gente que toma limonada, y la gente que toma chicha, ¿no? Que usa azúcar en una torta, no nos atrevemos porque es más fácil cobrarle a la empresa que es identificable que al azúcar en la fuente, que sería lo correcto, pero eso políticamente es más complicado, ¿no? Entonces, cada impuesto también tiene atrás una economía política, una estructura industrial, ganadores, perdedores, lo que se dice stakeholders, o sea, gente que se afecta con ese impuesto, ¿no? Entonces, hay que revisar. Ahora, ¿se puede hacer? Sí, ya, no hay que inventar la pólvora, hay que copiar las mejores prácticas y por eso, por ejemplo, Perú quiere entrar a la OECD, ¿no es cierto? Para ver las mejores prácticas de los selectivos, pero siempre hay que peruanizarlo, porque te va a decir la OMS, oye, el tabaco mata, entonces ponle un impuesto enorme. Sí, está bien, pero si le pones un impuesto enorme como en el caso de Inglaterra, que es enorme el impuesto, tienes después también una zona que hace que no haya contrabando, ¿no? Porque si lo pones alto en Perú y hay contrabando, lo pierdes todo. En el límite, supongamos que el impuesto al tabaco fuese el triple que ahorita. No habría industria formal, todos fumaríamos contrabando, con lo cual pierde sentido el impuesto, ¿no? Cuyo origen era que fume menos, ¿no?
Entonces, eso es un poco línea de los selectivos. Ahora, hay selectivos que no están puestos en la ley, pero que existen, ¿eh? Por ejemplo, consumir cocaína. El selectivo de la cocaína existe, es infinito, porque eso está prohibido, ¿no? Es tan alto el selectivo en la práctica que está prohibido que tú produzcas o consumas cocaína, ¿no? Entonces, hay cosas que están así de prohibidas que en teoría implica, es equivalente a una tasa infinita, ¿no? Es tan alta que está prohibido. O el agua, que en este caso no paga selectivo, ¿no? Entonces, países más atrasados, en el África, en el sudeste asiático y en Centroamérica, se apalanca más en el selectivo. Nosotros no. Perú no está en esa categoría de países. Somos mejores que ellos. Éramos así en los 70 y en los 80, ¿no? Cuando el presupuesto estaba gasolinizado. Entonces, oye, y gran parte, no gran parte, pero parte más importante de la como era un país en crisis, con mal diseño tributario, se recaudaba más por el selectivo de la gasolina que, por ejemplo, impuesto a la renta, ¿no? Nadie pagaba, ¿no? Entonces, pero he ido saliendo de ese problema. Antes era un problema, el selectivo era importantísimo porque la gasolina, la cerveza, eh, básicamente eran grandes contribuyentes a la caja fiscal. Entonces, no era un principio como microeconómico que hemos hablado ahora, ¿no? Ahora hemos hablado de microeconomía, ¿no es cierto? Como dicen, era un buen impuesto en ese sector. Pero en los 70 y 80 era lo que sea, manito, ponlo arriba, ¿no? Para recaudar, porque la gente no paga IGB ni renta. Pero como Perú ahora no es ese país, Perú es un país mucho mejor que hace 30 años, ¿no? Tenemos un país que recauda IGB y renta con las mejores prácticas internacionales, pero falta bajar la evasión. Sí podemos tener un selectivo bien pensado, bien diseñado, que no afecta a la caja fiscal, pero sí afecta al consumidor. La afecta en el sentido positivo, ¿no? Que hace que cuides la salud, cuides el medio ambiente, etcétera, etcétera. Y bajas también los gastos del Estado en esa persona, ¿no? Entonces, es un poco lo que quería transmitirles esta tarde. Y quedo libre para preguntas de ese tipo o de cualquiera que pueda responder buenamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Elmer Cuba por su importante exposición y bueno, al público les diríamos que lo aprovechemos. Así que él está dispuesto, como ha dicho, a responder todas las interrogantes que ustedes tengan. Así que si hay alguna interrogante, por favor, con todo gusto, ¿no? Buenas noches. Buenas noches. Señor Elmer, quisiera saber si tienen mapeado en porcentaje cuánto es lo que afecta la informalidad, cuánto impacta en nuestra economía como país. Gracias. Acá o ahí, allá. Perfecto. Buena tu pregunta. Mira, la informalidad es un concepto mitad legal y mitad económico, ¿no? Como tiene una papá y una mamá, digamos, no puede haber informalidad sin ambas cosas. La informalidad es una actividad fuera de la ley, ¿no? Entonces, depende de qué ley estés violando para ver qué tipo de informalidad estamos hablando. Por ejemplo, hay una ley laboral en el Perú. Si tú tienes un trabajo dependiente, un jefe, ¿no? Un horario, se cumplen todos los requisitos de empleo dependiente, hay una ley que regula el empleo en el Perú, ¿no? La ley del trabajo. Si tú operas fuera de la ley, eres informal laboral, ¿no? Por ejemplo, no, sin contrato, sin planilla, o sin vacaciones, sin CTS, sin aporte de salud, sin aporte a tus pensiones, ¿no? Te pagan en cash nomás todos los meses, automáticamente eres informal laboral. O si ganas menos que el mínimo, ¿no? Entonces, el concepto de informalidad laboral lo hemos definido legalmente así, pero ¿dónde entra la economía? La economía entra porque, claro, la productividad del trabajo peruano es muy alta en promedio y a veces no puede cumplir, ¿no es cierto?, él o su empleador con la norma, ¿no? Está debajo. Por ejemplo, un tercio de los empleados independientes, pero un tercio de los trabajadores dependientes gana menos que el mínimo. ¿Por qué? No porque sea malo su jefe, ¿ah? Porque la empresa no aguanta pagarle más de 1.000 soles, ¿no? Es frágil, ¿no? Es un puestito en un mercado donde vende ceviche, mi ejemplo de ceviche, ¿no? No aguanta pagar ese umbral, ¿no? Al mozo, digamos, no sale la compañía, no puedo tener ese nivel, ¿de acuerdo? Entonces, automáticamente ese mozo, digamos, para usar el ejemplo, es informal laboral, ¿no? Pero no es que sea
su jefe malo o él mismo, ¿no? Es que hemos diseñado una norma mal pensada para ese grupo. Entonces, el origen es legal y es económico también, ¿no? Eso, en el caso laboral, entonces son informales laborales los trabajadores dependientes que no pueden cumplir la ley laboral. ¿De cuánto estamos hablando? El 60%. Hay cifras que dicen 70, es mentira, es 60. ¿No? Es fácil, es fácil. Tú mira la planilla electrónica de Perú, compara la encuesta de hogares, empleos dependientes, y ahí la diferencia es la gente que tiene un jefe, un puesto de trabajo, pero no paga la norma laboral, ¿no es cierto? El independiente, por ejemplo, el gafitero, el pintor, el que te lave el auto o recoge basura en su bicicleta, o es un guardián de un edificio, ¿no? Que es independiente del tipo, ¿no? No tiene un jefe, no es una compañía de seguridad. Es independiente, fíjate, no es informal en el sentido laboral, ¿no? Porque es independiente, no tiene un jefe. O sea, no puede tener un independiente el contrato consigo mismo, ¿no es cierto? O sea, en independiente no aporta, su jefe no aporta pesa de salud, ¿no? O él. No puede, o sea, el independiente en el Perú no es informal, ¿no? Está peor todavía, ¿no? Porque no tiene ninguna protección, está en el SIS, ¿no es cierto? No va a tener pensión, ¿no? Porque no me imagino un anfitrión, ¿no? Que trabaja todos los días, pero ese señor no va a tener pensión, para comenzar, ¿no? Ni tampoco está en salud. Y ese señor, el independiente peruano, urbano, es la mayoría de los trabajadores peruanos. Lamentablemente en las ciudades, el trabajador independiente, hay más trabajadores independientes que informales, fíjate, ¿no? Y ese está invisibilizado. Está invisibilizado por la política, está invisibilizado por el Ministerio de Trabajo, ¿no? Es un independiente, o sea, su pecado es ser independiente, ¿no? Claro, como un jardinero, o que te lave el auto, ¿no? En la esquina, ¿no? Que puede trabajar todo el día. Un edificio, ¿ah? Un chico que no trabaja, se hace pues 20 autos al día en un edificio. Ese chico de 18 años, cuando tenga 65, no va a tener jubilación, no tiene seguridad social, no tiene nada, ni vacaciones, porque el mes que no trabaja, no lava el auto, no tiene ingresos, ¿no es cierto? Y esa es la primera mayoría nacional, ¿no? Entonces, pero entonces, tu pregunta me permite explayarme un poco y ver, oye, en verdad, a la informalidad hay que ponerle apellido, ¿no? Si no significa nada, ¿no? Informalidad laboral, ok. Ahora hablemos de la informalidad empresarial, o sea, ¿no? Una empresa. ¿Qué cosa es una empresa informal? Es una empresa que opera sin RUC, por ejemplo, ¿no? Un taller que lava autos en la carretera central, ¿no? Que no tiene RUC, ¿no? O está ahí, pues, ¿no? Y limpia. Entonces, claro, no existe, pues, ¿no? Para el Estado peruano no existe, ¿no es cierto? Porque no paga RUC ni RER, va al banco, usted no tiene nada, está ahí. Esa es una informalidad empresarial, ¿no es cierto? Y de esas tenemos varios, ¿no? En cada sector hay informalidad empresarial. ¿De qué tamaño es? Según el INEI, 20% del PBI, o sea, 20% de valor agregado. Distingamos las cosas, ¿no? No es 70, pues, imagínate, no hay manera, o sea, no hay manera que en el Perú el 70% sea informal en la economía. Lo laboral es distinto, el laboral es, ¿no? Un trabajador dependiente que viola la ley laboral, 70%. En la economía no, es 20%. O sea, todos los trabajadores artesanales, perdón, todos los pescadores artesanales no igualan pues una empresa formal de anchoveta, ¿no? O todas las señoras que venden, que hacen con mucho esfuerzo queques y venden queques en las esquinas del país, no compiten con una gran empresa que produce queques, ¿no? O sea, no es tan grande en ese sentido, es 20%, ¿no? En promedio nacional. Entonces, distingamos informalidad laboral, la empresarial es de 20%, ¿no? Ahora, aprovecho para explayarme. Hay actividades que son, le hemos puesto informales, pero también son ilegales en el sentido más amplio. Me explico. Por ejemplo, oro ilegal, contrabando, narcotráfico, trata de blancas, tala ilegal. Oye, eso está prohibido, ¿no? Para comenzar. Hay que distinguir que también es informal, pero tiene un componente negativo. A su vez es ilegal en el sentido más amplio. En cambio, producir ropa interior no está prohibido, ¿no? Pero si lo hago fuera de la ley, sin pagar renta ni IGB, soy informal. O sea, pero no está prohibido el acto de producir ropa interior, ¿te das cuenta? Entonces hay que distinguir eso de la tala ilegal, ¿no?
Entonces, llamemos a la cosa como son. No es lo mismo, ¿no? Tener un taller informal de tortas, ¿no? Donde hago tortas y vendo pues 50 tortas por aplicación, ¿no? No hay boleta ni factura, nada, soy informal, pues, ¿no? Pero no está prohibido hacer tortas, ¿te das cuenta? Que diferente es que produzca cocaína. Entonces, esa hay que perseguirla, ¿no? La otra hay que perseguirla, por supuesto, la ilegal en el sentido más amplio. La informal no es ilegal el producto. Lo que es ilegal es que estás haciendo una cosa violando normas del sector. Por ejemplo, esa torta no le pones pues, los ingredientes, ¿no? Si fuese formal, el consumidor tiene derecho a saber, oye, esto es de trigo, de maíz, qué tiene ahí, cuántas calorías tiene, cuándo caduca, ¿no? O sea, tú a la empresa formal le obligas a poner en la etiqueta toda esa información. Pones hasta el responsable, ¿no? Teléfono para quejas, llama a 0800, ¿no? En cambio, un queque informal tú no sabes qué está consumiendo, ¿no? Entonces, claro, eso también hay que combatirlo. Entonces, en el Perú, lamentablemente, la informalidad con apellido es diferente en cada caso. Y eso es importante, porque para combatirla hay que definirla bien, ¿no? Y hay que además ver por qué ha llegado a ese nivel y qué normas tenemos que cambiar para esa afectarla y no otra. No hay una varita mágica para la informalidad. La informalidad no existe en el sentido genérico, hay que ponerle apellido, ¿no? Es como llamarse Elmer, Miles, pues, ¿no? Ponle apellido, identifícalo, ¿no es cierto? Son informalidades sin apellido, no sirve para nada. Buenas noches, les saluda Carla Pacheco de Agremo, presidente de Lima Norte, la Asociación de Mujeres Bodegueras del Perú. Mi pregunta es, más que una cuestión, ¿no? ¿Quién controla la gradualidad? Ya que este impuesto selectivo al consumo se ha recibido justo en época en donde el consumidor adquiere más los productos afectados, ¿no? Si bien sabemos que el impuesto selectivo al consumo es la demotivación al consumidor de productos específicos, ¿no? A nosotros como asociación, como bodegueras, nos afecta mucho, ¿no? En ese punto. Otro punto sería el cual, ¿quién controla las empresas? Ya que en diciembre hemos venido recibiendo un alza de una empresa cervecera antes del impuesto selectivo al consumo. Ellos ya subieron. Y en esta semana, una empresa tabacalera también ha subido sus impuestos, ¿no? Hacia nosotros. Y a eso le vemos reflejado el impuesto selectivo al consumo. ¿Quién controla esas alzas y la gradualidad? Esa es mi pregunta específica. Bueno, claro, a ver, el impuesto selectivo el año pasado fue suspendido, ¿no? Se suspendió su aplicación porque teníamos pues inflación. Hemos tenido, el año pasado ha sido un año muy especial para Perú, ¿no? Han confluido varios factores y nos han hecho caer en recesión, ¿no? Pero esos factores únicos, ¿no? Que se juntan de nuevo todos es muy difícil. Y este año va a ser muy diferente, porque esos factores que generaron la recesión no están ya en la mesa. Por ejemplo, en el año pasado, por esta época, el Perú estaba paralizado, ¿no? Y que el gobierno pudo haber caído también, ¿no? No aguantaba muchas más fricciones, ¿no? Y en ese momento gran parte de las carreteras estaban tomadas, no había actividad económica. Entonces, claro, eso ahora no es así, ahora hay una paz política ¿no? Y entonces compara nomás enero contra enero, vas a ver la cifra de PBI va a volar, ¿no? Contra un enero que estaba paralizado, un enero que no está paralizado. Entonces, eso fue un tema que no es repetible. Otro ha sido el fenómeno del niño, que no ha sido menor, ¿ah? Lo que pasa es que nosotros hemos estado obnubilados, muchos, ¿no? Pensando, niño es enero, lluvia, y niño no es eso. No tenemos en el cerebro un sesgo cognitivo, ¿no? Niño es un exceso de temperaturas en buena parte del año, que tiene efectos negativos. ¿Hemos tenido niño en Perú? Sí. ¿Que se está desvaneciendo en diciembre y enero? También. Pero hemos tenido un niño. Tan fuerte ha sido el niño que hacia julio del año pasado era niño severo, ¿no? Por las desviaciones de temperatura. Y ha tenido víctimas económicas. La pesca, por ejemplo, campaña de anchoveta, ¿no? El pesquero ha caído 30%. El sector agrícola, ¿no? Por exceso de calor, muchas flores, muchos frutos no pudieron tener el tamaño, el peso, el sabor que tenían, digamos, el diámetro, ¿no? Entonces fue una caída también en PBI agrícola.
tanto para exportación como para el mercado local. El fenómeno del niño está ocurriendo. Y también la venta de ropa, ¿no? Hemos tenido un invierno casi cálido y ha habido problemas en Gamarra, en los grandes centros peruanos de ropa también. O sea que el fenómeno del niño ha ocurrido el año 23 y ha sido severo. Que se ha desvanecido ahora felizmente, no hay lluvias exageradas, ¿no? Pero es distinto a que no ha habido niños, ha habido niños, ¿no? Ya repito, sus víctimas han sido textiles, agrícola y pesquero, ¿no? Y eso este año no va a ser así, este año es neutral o niña de repente, o sea, frío. Entonces eso va a rebotar. Y el tercer factor, y quizá el más importante de la recesión, ha sido la inflación de alimentos. Ustedes lo saben muy bien. No es normal lo que ha pasado en Perú. Desde que el Banco Central tiene como meta la inflación, desde el año 92 con la Constitución, 94, ¿no? 93 fue la Constitución, 30 años de Constitución. Nunca habido tantos choques simultáneos. Le hace el petróleo, le hace el maíz, la soya y el trigo en el mundo, no en Perú. Volaron de precios, ¿no? Entonces eso generó en Perú una inflación de alimentos. Y como se sabe, los alimentos pesan mucho en la canasta, porque Perú es un país en desarrollo, la familia no tiene muchos recursos, gran parte de tu gasto mensual es en alimentos, ¿no? Y a más pobre gastas más en alimentos todavía, como por proporción de tu ingreso. Entonces en Perú hemos tenido inflación de alimentos alta por 30 meses. Eso no ha pasado en 30 años, es nuevo, ¿no? Y eso ¿qué ha pasado? Ha afectado tu gasto. El año pasado, el año 2023, es el primer año en que el consumo privado familiar no crece. Después de 25 años que no crece, sin contar la pandemia, ¿no? Entonces, ¿y por qué entonces el consumo no ha crecido? Porque la inflación alta de alimentos está comida el salario. Y te has recompuesto tu gasto. En una familia normal peruana típica, ¿no? Tu gasto en alimentos ha aumentado, porque es más caro. Pero consumes menos. O sea, compro menos kilos, pero gasto más. ¿Me explico? En volumen, compro menos, pero en gasto más, porque ha subido el precio. Y lo que no es alimentos, lo has tenido que dejar de lado. Por ejemplo, autoconstrucción. Por ejemplo, una compra de un electrodoméstico, ¿no? Porque es para comer, pues, ¿no? Entonces, la inflación de alimentos ha explicado una fuerte recomposición del gasto familiar. En el conjunto ha sido cero. Esto ya lo han sentido sin duda, ¿no? Y dentro de eso ha habido una recomposición. De tal manera que el PBI de alimentos industriales ha caído 8% el año pasado. O sea, es una víctima también de la inflación, no del niño, ni del tema político, sino de la inflación, que se ha comido los salarios. Que ahora ya no es así, porque felizmente la inflación, luego de 30 meses fuera del rango meta del Banco Central, ya está en 3%, ¿no? Y se espera que este año, con el correr de los meses, ya sea pues 2 en el año, ¿no? Diferente al 8% de hace 2 años. Entonces, esos factores hacen que este año sea mucho mejor que el año pasado, ¿no? Y entonces, claro, es un pésimo momento, ¿no? Ha sido un pésimo momento justo en ese momento que recién la familia está golpeada con esos familiares, su consumo no ha crecido, has recompuesto el gasto, la estructura de tu gasto familiar, te clava es como la última gota del vaso, ¿no? No es lo más importante el vaso, pero es la última gota que te llena, ¿no? Eso es lo que ha pasado. Ahora, repito, los selectivos deben existir, ¿no? Porque se grava a un daño que pueden generar, pero hay que redimensionarlos. Está mal puesto en muchos casos, y en otros está bien puesto y hay que dejarlo así. Sí, acá hay. Hay dos, ¿no? Por acá. Buenas noches, señorita Karina, doctor Cuba. Sí, mi pregunta va relacionada más o menos a lo que dijo mi antecesora. ¿De qué manera puede influir una inadecuada gestión de las instituciones gubernamentales respecto al impuesto, y específicamente al impuesto selectivo al consumo, dentro de la economía peruana? Gracias.
Como te digo, a diferencia de muchos países africanos o del sudeste asiático o de Centroamérica, que son más pobres que Perú y su fisco se financia más con selectivos, ¿no? O sea, aquí es peor, digamos, ¿no? Nosotros no dependemos del selectivo para la solvencia fiscal, porque el grueso de la recaudación es, como digo, 60% es IGB, 30% son impuestos a la renta, sea corporativa, empresarial o personal, y un menos del 10 son los selectivos, ¿no? De los cuales lo más importante en verdad es el combustible, ¿no? Cuando uno echa gasolina, ahí está pagando nomás digamos, de 20 soles, ¿no? Algunos soles más van directamente al fisco por selectivo, ¿no? Entonces, claro, el grueso se va más bien al combustible. El tabaco, las gaseosas pesan un poco menos. Pero no es que el futuro de Perú se juegue ahí para el MEF, ¿no es cierto? Pero sí debe repensar su diseño, ¿no? Para que sea proporcional al daño que hacen, que no es el caso, ¿no? Una vez que lo pongamos bien, puede ser en tasas, con lo que ya el tema está resuelto, ¿no? Si el precio sube o baja, ya está, la tasa está fija. O si fuese fijo, o sea, centavos de sol por unidad, ¿no? Por litro, por palito de tabaco, por cualquier unidad, ¿no? Ese hay que indexarlo para que no pierda poder, ¿no es cierto? Pero eso es después que arreglemos el problema, que el diseño mismo, ¿no? Pero yo digamos, no se me ocurriría abogar porque no existe impuesto selectivo, que tiene que existir, porque justamente no es lo mismo tomar un vaso de agua que una botella de whisky, ¿no? Buenas noches con todos. Bueno, mi nombre es Edgar Coñas, soy un soldado del ejército. Discúlpeme si de repente no tengo las palabras técnicas de un economista. Sin embargo, tengo una inquietud. Como antecedente, ante todo, disculpas para la doctora Beteta. El año pasado hubo un pago que se le realizó a los congresistas en 3 oportunidades. Y yo más o menos pienso y veo y analizo de que ese pago sale de nuestros impuestos. La pregunta sería, todo está sistematizado, sabemos que es nuestro deber, tenemos una empresa, tenemos lo que usted nos ha dicho, lo que usted nos ha explicado. Pero, sin embargo, ¿existirá algún tipo de un mejor control para que lo que el año pasado el pueblo o la gente que se encuentra acá frente de usted no tenga ese malestar de escuchar de que han recibido un dinero que de repente deberían recibir la gente más pobre? ¿Habrá algún tipo de, no sé, organismo, institución, aparte de lo que existe ahora, ¿no? O en el futuro, para que se pueda controlar eso y no exista malestar de repente este año y de acá hasta el 2030, etcétera? Esa sería mi pregunta. Gracias. ¿Cómo no? A ver, vamos a hablar desde lo macro hasta lo micro. Mira, en el Perú somos 33 millones de personas, más o menos, ¿no? De los cuales vamos a ponerle 18, somos la población económicamente activa, ¿no? Los otros, 33 menos 18, o son niños, o son ancianos, o son gente enferma que no puede trabajar, ¿no? O ha decidido irse del lado laboral, o sea, ha decidido no estar, pero no quiero estar en el lado laboral. Saquemos del lado esos, nos quedamos con los 18, ¿ya? Que hoy día en la mañana hemos madrugado para trabajar. De esos 18, grandes números, ¿no? Más o menos 4 o 5 trabajan en el campo, ¿no? Son trabajadores agrícolas. El grueso no trabaja pues, en fondos formales, trabajan en los Andes, ¿no? Con pequeños parceleros, la pobreza rural está ahí, ¿no? El que produce papa, ¿no? Nos quedamos con 18 menos 4, 14, ¿no? Más o menos. Ya. De esos 14, urbanos, porque ya tenemos que sacar el mundo rural, 1,5 son trabajadores públicos, ¿no? O lo que es lo mismo, 1,5 millones de 18. O sea, el grueso empleador de Perú no es el sector público, es el sector privado, ¿no? O sea, no trabajan, el Estado no me paga nada, ¿no? Yo lavo el auto, o soy arquitecto, o soy dentista, ¿no? El Estado no me contrata, me pagan mis clientes, ¿no? ¿Quién le paga? Me permite hacer un tema. En verdad, el que te paga el sueldo no es tampoco la empresa, que te paga el sueldo es el cliente de tu empresa, ¿no? O sea, el empresario,
solamente es un intermediario, ¿no? Entre tú, que eres el trabajador, y su cliente. Él no te paga de su dinero, digamos. Es el dinero del cliente el que te paga el sueldo a ti. Entonces, ¿no? Entonces, la economía de mercado, para ponerlo en términos directos, ¿no? El cliente, el comprador, el consumidor, la familia, ¿no? El que consume, ese genera empleo. Nosotros mismos nos generamos empleo entre nosotros, ¿no? Si yo me voy de acá en taxi a una reunión, yo mi ingreso le estoy dando al taxista, ¿no? Privado, acá no es sector público, ¿no? El taxista a su vez le está paga gasolina a otro privado que la refina, digamos, ¿no? Ok, entonces, volvemos. 18 millones de trabajadores, 1,5 sí trabaja para el Estado, ¿no? Los otros 16,5 privado puro. ¿Quién le paga? El que te compra. Al papero le compra el que compra papa. Entonces, ok. Nos hemos quedado con 14, ¿no? Ahora bien, 5 son independientes, lo que hablábamos hace un momento. O sea, 5 de los 14 que trabajamos en las ciudades, mundo urbano, somos independientes. El peor de los mundos también. Nos van quedando 9, ¿no? Ya. 4 somos formales y 5 informales. O sea, es decir, 9 somos los dependientes, ¿no? Los independientes son 5 millones, los dependientes somos 9, que tenemos un jefe, un horario, ¿no? De esos, solamente 4 son formales. Cumplen la ley laboral, aportan en salud, van a tener jubilación en la ONP o en la FP, lo que sea. Y los 5 tienen pues un jefe, pero no pasa nada, ¿no? Soy en negro, ¿no? Pero a todos les paga otro privado, ¿ah? ¿No? Ahora bien, entonces tú dices, claro, puede el Estado peruano, que no recauda tanto, pagarle un sueldo a los más pobres. No, no puede, ¿no? Porque son 4 millones de pobres rurales, ¿no? No puede. Tampoco a los independientes. Así es el mundo, digamos, ¿no? Tienen que buscársela por su cuenta. Pero el Estado sí puede garantizar que no haya pobres extremos y dar una pensión a los viejitos que no tienen pensión. Sí puede dar una pensión mínima para la gente que no pudo acumular en su vida. Que es parte de la democracia, pues, ¿no? Votamos por un sistema que sea justo, nos parece injusto eso, votamos, y entonces si alguien me promete que si yo gano voy a dar una pensión universal a los viejitos, yo voto por él, ¿no? Y que se cumpla, ¿no? Pues ahí está funcionando el Estado, la democracia y la economía de mercado. Nadie se va a quejar porque si gané con esa propuesta, la ejecuto, ¿no? Entonces, otra propuesta puede ser, voy a dar un seguro a los independientes, ¿no? O cada vez que el independiente gaste, 2% de su gasto de IGB se va para su pensión. Ah, estoy pensando en el independiente, ¿no? O sea, ya estaba funcionando y la democracia funcionando, llegando al ciudadano, ¿no? Pero tú puedes la responder, pero quiero poner el marco general, ¿ah? Marco general. Ni siquiera, solamente los países desarrollados que tienen un ingreso total de 40% de producto, le hace Francia, Estados Unidos, Japón, puede tener además pensiones universales, digamos, ¿no? Nosotros todavía no nos da el cuero para eso. Queremos ser así, pero todavía no somos, ¿no? El sector público, ese 1,5 millones de trabajadores. Nos gustaría que gane más, ¿no? Los policías, los trabajadores médicos, los profesores. Todos quisiéramos que ganen más y que tengan mejor servicio. Pero, ¿qué hacemos entonces? ¿Subimos el IGB? Allá van a pitear, ¿no es cierto? ¿Sube el selectivo? ¿Sube impuesto a la renta? Entonces yo no voy a Perú, pues, porque me voy a otro país, porque ahí me cobra menos impuesto a la renta. A mí me suben impuestos a la persona, y de repente me voy a otro lado, pues, porque no voy a pagar tanto, ¿no? Pues, en mi caso particular, nunca hablo de mí, voy a hablar de mí ahora. Pago IGB, ¿no? Pago impuestos a la renta. De los 5 días de la semana, 1,5 trabajo para el Estado, ¿no? Pago impuestos. Y yo no recibo esos servicios, afortunadamente. O sea, yo me considero que estoy aportando al Estado peruano, ¿no? Porque pago impuestos a la renta. Ahora bien, ¿te acuerdan de los trabajadores que habíamos hablado hace un momento, los 4 millones de formales, ¿no? Ya, solamente 1,5 millones de los 4 pagan impuestos a la renta. Porque los otros 2,5 millones está exento, pues porque gana poco. O sea, un formal que gana menos de 2,500 no paga impuestos a la renta, ¿no? Está en el tramo que no paga. O sea, no paga impuestos a la renta de tu trabajo, el rural, el independiente, el informal. Y el formal tampoco paga porque su sueldo está debajo de ese bracket que no paga impuestos a la renta.
¿no? ¿Cuánto pagamos en el primer impuesto a la renta? 1,5 millones. Nadie más. O sea, de los 18 millones de trabajadores que hoy día hemos tratado de trabajar, solamente 1.5 de los 18 pagamos impuesto a la renta. Y además somos los afortunados, porque hemos tenido una educación, andamos un poquito mejor y pagamos el impuesto a la renta porque somos peruanos, ¿no? Y ojalá que haya otro 1,5 millones más que pague, ¿no? Si tuviésemos un país más educado, ¿no? Tendríamos más profesionales y pagarían más impuestos a la renta. Y eso es tan importante para las clases medias y para el Estado como recaudación, tan importante como sacar mineras adelante, ¿eh? O sea, tan importante es una minera que salga a producir y pagar impuestos a la renta, como a ambos te aportan al fisco, al final, y Perú sigue creciendo. La discusión de cuánto gana un congresista o los trabajadores del Congreso es política, ¿no? Pero no mueve la aguja. Porque ¿cuántos trabajadores habrá en todo el Congreso? No está el número. ¿2,000? 3,000. 3,000 de 1,5 millones, ¿no? ¿Cuántos trabajadores, cuántos policías hay? Más de 150,000. Enfermeras, médicos, 300,000. Profesores, medio millón, ¿no? Trabajadores municipales. Claro, políticamente es feo, pero no mueve la aguja. O sea, si podríamos tener que ganen cero, pero no va a pasar un centímetro de eso, se va a ir a nadie, porque es minúsculo, ¿no? Que tiene que ser justo y políticamente vendible, por supuesto. No nos gusta que sea injusto, pero incluso llevándole al límite que ganasen cero, que tampoco es la idea, ¿no? No pasa nada con lo demás, ¿te das cuenta? Porque son un puñadito. Incluso para repartir eso entre 1,5 millones, ¿no? De trabajadores públicos. No hablemos ya de los privados, ¿no? Tu pregunta me ha permitido, digamos, hacer toda la cancha general, ¿no? Muy buenas noches con todos. Buenas noches, doctora Karina. Buenas noches, doctor Elmer. Mi pregunta es, ¿cómo hace el gobierno para poder cobrar a las megaempresas los impuestos, por ejemplo, Movistar, Claro? ¿Por qué no se ve eso de cobrar, no? Sí, a ver, no, sí les cobra, no tengas duda. Esas empresas en RUC están fiscalizadas, son PRICOS, son principales contribuyentes. La zona tiene gente metida ahí todo el año, en una oficinita que le dan y chequean perfectamente cuánto facturan y calculan muy bien el IGB y si pagan renta, no tengas duda que sí lo hacen. ¿Sí? El problema no está ahí, en verdad. El problema, ¿sabes dónde está? En empresas medianas y pequeñas que juegan en dos tableros. No tienen RUC, pago algo de facturas y otra parte en negro, ¿no? Ahí está la verdadera evasión, que es fácil de atacar, ¿ah? O sea, con voluntad política es fácil de atacar, en el buen sentido, ¿ah? O sea, si genero valor pago, pues, ¿no? Si no genero no pago. Es lo más justo, ¿no? Porque otro va a pagar, ¿no? Es lo más justo para la República y generar, pues, efectividad de las normas, ¿no? Pero el problema de evasión está ahí, no está en ese gran contribuyente. Hola, buenas noches. Una consulta, doctor. Económicamente hablando de todo lo que ha expresado, ¿cómo se podría combatir a la informalidad, económicamente hablando, descartando la política a un lado? ¿Cómo se podría lograr otorgar una solución a esas personas? ¿O cómo se le podría formalizar a toda esa cantidad? Gracias. Sí, a ver, hay una propuesta ya que se ha realizado en donde yo trabajo, en Macroconsult. Yo he liderado ese estudio, que me toca 6 meses de mi vida metido a eso. Y mira, se puede combatir la informalidad laboral de los trabajadores que ganan más que el mínimo. No el que gana menos que el mínimo, porque este ya ni siquiera puede, no le da su productividad para ganar más que el mínimo. Es informal, solamente va a salir de ahí con el desarrollo económico, ¿no? Pasarán muchos años, 10, 20, para que esa persona que gana hoy día 950 soles en Juliaca, gane 1.200 y sea formal, ¿no? Ese es más complejo. Pero sí hemos identificado que hay trabajadores dependientes, ¿no? Que ganan más que el mínimo hasta 2.000, 3.000, 4.000 soles y son informales, ¿no? Ahí hay que atacar. ¿Y por qué atacar en el sentido de un problema, no?
porque hemos diseñado mal impuesto a las MIPES, ¿no? El RER, el RUS está mal pensado, y su alternativa es, de pronto una MIPE que pague 29% es mucho, ¿no? Porque imagínate el dueño de una MIPE, ¿no? Un tallercito de zapatería, digamos, ¿no? Que tiene 2 operarios y el dueño, que también es operario, ¿no? O sea, el dueño es operario con sus dos coleguitas que lo ayudan y un primo, ¿no? Un sobrino. Supongamos que ese zapatero gana utilidad, no digo que cobra, porque puede facturar 5.000 soles, ¿no? Pero gana 2.000, ¿ya? Supongamos que eso fuese el caso. Facturo 5.000 al mes con mis operarios, pero mi utilidad es 2.000. No puedo pagar 30% de eso, ¿no? Está mal diseñado para él. Ese señor debe pagar proporcional como nosotros, ¿no? Nosotros pagamos distinto, cada persona paga distinto, porque el impuesto a la renta a la persona es proporcional a tu sueldo, ¿no? El gerente de una minera paga más impuesto a la renta que el analista o que el analista directamente, ¿no? Incluso el guardián paga 0. O sea, todos son formales en la mina, ¿no? Pero ese guardián paga 0 porque gana menos de 2.500. Y el analista que gana 5.000 paga, el que gana 10.000 paga, el que gana 50.000 paga más. Eso, que es para las personas, no es para las empresas, ¿te das cuenta? A las empresas le hemos acorralado. Compadre, tú estás perdón la jerga. Tú pagas RUS, tú pagas RER, o ¿sabes? Te va al general, y el general paga 29, de loco, pues. Entonces nunca entro ahí, ¿no es cierto? Porque es mucho para alguien que gana poco. Esa propuesta ya está en la mesa para que sea proporcional a tu renta, ¿no? Por ejemplo. Igual al trabajador. Un trabajador que gana ahorita 1.000 soles, que lo quieren ascender y quiere pasar a ganar 1.400 formal, es carísimo para la compañía pequeña, ¿no? Porque tengo que pagarle, oye, aguanta, ese trabajador tengo que pagarle 10% para salud, ¿no? O ya me cuesta más, ¿no? Y a él tengo que quitarle 10% para su pensión, o sea, ONP, que es lo justo, es lo correcto, pero ese salario no puede, está mal graduado, ¿no? Para ese tipo de trabajador de ingresos bajos, dale sí, pues, que no pague salud, ¿te das cuenta? Así como no paga impuestos a la renta antes de 500, tampoco lo obligas a pagar de salud, que tenga el CIS, que se formalice, que pague el CIS, que él lo tiene además, no cuesta más tampoco, porque ya lo tiene, ¿te das cuenta? Pero ya no muerdo a ese empleador. Su pensión, tampoco le quita, o sea, si yo gano 10.000 soles y me quitas 10% para mi pensión, me quedo con 9, no pasa nada. Si gano 1.500, me quita 150, sí pasa, ¿no? Entonces, a él cobrarle también proporcional. Para ese tramo salarial, no aporta 10% para su jubilación, aporta 4, pues, ¿no? Y así vas ampliando la avenida para que la gente se formalice, ¿no? Es un trabajador, peor es que esté informal y tenga 40 años trabajando y sin pensión. Prefiero que esté 40 años trabajando con 4% de aporte, ¿no? Y va a tener algo de pensión. Y el Estado en esa época será más rico y le complementará. O sea, en resumen, a tu pregunta, la informalidad peruana laboral no es una maldición divina con lo cual tenemos que vivir. Nosotros le hemos diseñado mal. Hemos hecho malas normas para el trabajo y para la empresa de ese tamaño, que lo obligamos a que, como si fuese una gran empresa, ¿no? Obligamos que pague 30, perdón, 29.5 y que ese trabajador tenga, oye, entonces mejor no estoy. Pues entonces 70% informales, ¿no? 60. O sea, hemos hecho malas normas, pensando que todos somos idénticos, ¿no? Y que pueden pagar lo mismo, que no es el caso. Entonces, en resumen, sí se puede bajar. ¿Y sabes a cuánto? Del 60 se puede bajar al 40, rápido, en un gobierno, ¿no? Con buenas normas laborales. Claro, ese 40 no se mueve después, ese 40 que va quedando es gente que gana menos que el mínimo. O sea, automáticamente no puede ser formal, pues, ¿no? Si gana menos que el mínimo, automáticamente no puede ser formal, porque estoy ganando menos que el mínimo. Entonces, eso ya es otra historia, ¿no? Para una charla más grande sobre cómo podemos desarrollarnos. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, entonces como siguiente punto, invitamos a la doctora Karina Beteta Rubí para hacerle presente al doctor Elmer Cuba un diploma por su participación en esta noche.
Bien, la primera vicepresidencia y la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República otorga el presente diploma a Elmer Cuba Bustinza, economista, en reconocimiento a su valiosa participación como expositor en la conferencia El aumento del impuesto selectivo al consumo y su impacto en la economía familiar, realizada en el hemiciclo Porras Barrenechea del Palacio Legislativo en el marco de las actividades de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República. Muchísimas gracias. Bien, una vez más agradeciendo a nuestro expositor, que creo ha sido una charla muy importante, una conferencia técnica, pero al mismo tiempo con los ejemplos, creo que a todos nos ha quedado clarísimo y la tarea también, en este caso del Congreso de la República y del Ejecutivo, en analizar y llevar unas reformas laboral que sea importante, como también lo que concierne en este caso a los impuestos, regular y hacerlo proporcional. Efectivamente, a veces el populismo nos lleva a estas consecuencias, a veces creyendo que el pedir que se suba el sueldo mínimo, le afectamos a las grandes empresas. Es al contrario, las grandes empresas tienen quizás el pago superior al sueldo mínimo por su propia necesidad, que requieren el tipo también de profesionales y de servidores. Sin embargo, quienes se ven afectados con estas medidas, en su gran mayoría, son las pequeñas empresas, como manifestaban aquellas empresas familiares, que muchas veces por tener 2 o 3 miembros tienen que pagar. Entonces, como las ganancias que ellos puedan obtener no les es favorable, simplemente pasan a una informalidad. Y la informalidad, mira, también sorpresa, y creo es un aporte muy importante, no solamente son aquellas empresas que no están debidamente, o aquellos trabajadores debidamente formalizados en alguna empresa privada o en digamos, en el sector público, sino es un alto índice y muy importante lo que nos ha mencionado del trabajador independiente, que finalmente creo está en peores condiciones de un trabajador informal, como es el caso posiblemente de los transportistas, que si ellos se enferman, ya no tienen el día a día con qué asumir los gastos de su familia. O aquel trabajador, como señalaba, podría ser el jardinero u otro tipo de empleos que puedan tener. De la misma manera son los que están, digamos, expuestos no solamente al abandono total, sino que no tienen ningún tipo de beneficio. Entonces creo, analizando todos estos temas, debe de haber una reforma general en cuanto a la ley laboral, como también ver en qué, si es beneficioso o no cuando se eleva los impuestos a ciertos productos, que como lo ha dicho el doctor Elmer Cuba, creo está mal diseñado de la forma cómo se han ido midiendo los porcentajes de impuesto al pago a ciertos productos. Sabemos que sí, muchos podemos decir, ¿qué importa pues que si le suban los impuestos al alcohol o al tabaco? Pero somos conscientes que por más impuesto alto que puedan tener, no van a dejar de consumir licor, no van a dejar de fumar. Lo único que vamos a generar es, digamos, la informalidad, no solamente la informalidad, sino el contrabando en su gran mayoría. Entonces, ¿y eso a quién nos afecta? Obviamente al Estado peruano, porque no va a poder tener esa recaudación. Bien, creo nos queda una vez más tener que ampliar estas charlas y estas conferencias, que si bien es cierto son técnicas, pero cuando tenemos a un profesional que nos pueda explicar de manera sencillo, creo todos podemos entender, y eso es lo que a través de esta oficina es la que buscamos, ¿no? Que el ciudadano esté informado
de todas las políticas que pueda brindar el gobierno y también lo importante que genera cuando hay un alza en estos tipos de impuestos, ¿no? A quienes generalmente se les perjudica. Y creo lo que hemos visto nosotros no es al que más tiene, sino en su gran mayoría es al que menos tiene o al que no tiene nada, ¿no? Entonces ellos son los grandes perjudicados en una mala decisión o en una aplicación inadecuada de ciertos impuestos que le podemos poner a algún producto. Entonces, una vez más, nos queda agradecer a cada uno de ustedes por su participación en esta conferencia de nuestros programas de Martes Democrático, invitándoles una vez más a continuar viniendo los martes y también los miércoles, que tenemos miércoles de emprendedores. Y asimismo agradecer a nuestro expositor, al doctor Elmer Cuba, por su participación y brillante exposición en esta oportunidad. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga a cada uno de ustedes y damos por clausurado esta conferencia.